trabaja, no se explican esta salida, digamos, ¿no? Simplemente los contenidos de la carrera, del grado, pero no se explica luego qué salida hay ni en qué consiste. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver en qué consiste la oposición, qué conlleva el proceso en general, y luego vamos a ver las diferentes pruebas que hay. ¿Vale? Os voy a poner una presentación. Vale, se ve bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vale, vamos a empezar viendo qué es realmente el proceso selectivo, es decir, el proceso de oposición. Es la única forma que hay de acceder a la función pública, es decir, la única forma que hay de trabajar en centros públicos. Sí es cierto que en situaciones especiales, por ejemplo, el primer año después de la pandemia, sí que se llegó a tomar otras vías. ¿Por qué? Porque la bolsa formada a través de las oposiciones se agotó, ¿vale? Pero la forma ordinaria de acceso a la función pública es a través del proceso selectivo. Tiene un formato de concurso-oposición. ¿Qué quiere decir? No es únicamente el examen, sino que tiene la parte del examen, que será la parte de oposición, y luego la parte de concurso, que ahora después lo veremos también, y es donde nosotros, aportando pues, una serie de certificados, una serie de documentos, pues nos van a dar puntos. Veremos luego por qué nos pueden dar ciertos puntos. Y eso es lo que va a dar lo que va a dar la nota de nuestro concurso oposición. La parte del examen y la parte de méritos, digamos. Lo convoca cada comunidad autónoma. ¿Vale? Aquí tenéis el enlace a la última convocatoria de la Comunidad de Madrid. ¿Qué quiere decir? Que no son oposiciones a nivel estatal, sino que cada comunidad convoca su propia oposición. Sí es cierto que suele coincidir en todas las comunidades o en la mayoría, ¿vale? Pero no es a nivel estatal. Si yo me presento por la Comunidad de Madrid, solamente voy a optar a la Comunidad de Madrid. Si me presento por Castilla-La Mancha, pues solamente voy a optar a Castilla-La Mancha, para plaza, para sustituciones, etcétera. Luego ya más adelante, si sacara la plaza y quisiera trasladarme a otra comunidad, sí que podría hacer ese traslado. ¿Vale? Es decir, para traslado sí que es a nivel nacional, pero como oposición es a nivel de comunidad. Y luego da lugar a formación de lista de interinos. Esto quiere decir que si me presento y no saco plaza, es decir, no saco plaza fija como funcionario, luego voy a entrar en lista de interinos para posibles sustituciones, posibles jubilaciones que se den a lo largo del curso, etcétera. ¿Qué aclaraciones hay que hacer antes de empezar a explicar un poco todas las pruebas? Lo que os decía, primero, tiene formato de concurso-oposición. Es decir, no es únicamente el examen, sino que también está la parte de los méritos. Suelen convocarse cada 2 años. Suele ser un año primaria y otro secundaria. Esto de forma ordinaria, podríamos decir. Ha habido años en que se han convocado algunas plazas, por ejemplo, a final de año, siempre que sea algo excepcional. Pero normalmente es cada 2 años. Consta de 2 fases eliminatorias. Igual, el proceso ordinario. Ahora, por ejemplo, hay otro proceso que es de estabilización, que no son eliminatorias, pero al que optaríais son 2 fases eliminatorias, la escrita y la oral, podríamos diferenciar. Y para poder pasar al oral hay que aprobar la parte escrita. En la Comunidad de Madrid suele publicarse a principio de año, en enero, febrero, y las pruebas suelen empezar en junio, la tercera semana de junio, más o menos. Otra cosa que hay que tener en cuenta, en Madrid no hay plazas por tribunal. ¿Qué quiere decir? Hay comunidades que si salen 700 plazas para una especialidad, se reparten por tribunales. Es decir, si hay 700 plazas y son 70 tribunales, en cada tribunal se van a repartir 10 plazas. ¿Qué contra podría haber aquí? Pues que puede haber gente de otro tribunal que saque plaza con una nota más baja. ¿Por qué? Porque se reparten por tribunal, no se reparten en general. En Madrid se reparten en total, es decir, cada tribunal realiza su prueba, se sacan las notas de todo el proceso y luego, haciendo un listado con todas las notas de todos los tribunales, se dan las plazas. Y ahí
sí que nos aseguramos que de cierta nota para arriba toda la gente haya sacado plaza, ¿vale? En lugar de hacer reparto por tribunal, las plazas se hacen a nivel de comunidad. Vale, vamos a entrar en lo que es la parte de oposición, es decir, los exámenes, la prueba que nosotros vamos a realizar. Tendríamos dos pruebas. La primera prueba, que es la escrita, que es la eliminatoria, es decir, esta prueba la tengo que aprobar para optar a la segunda prueba. Y la segunda prueba, que es la oral. Tendríamos dentro de la primera prueba, como veis, la parte A y la parte B. La parte A se subdivide en dos partes a su vez. El A1, que es la prueba de lo que se llama el práctico común, que es de lengua castellana, literatura y matemáticas. Luego veremos algún ejemplo, pero es una prueba en la que tenemos mitad del examen sobre lengua castellana y literatura y mitad sobre matemáticas. El nivel también lo veremos luego. Según las convocatorias, es hasta un nivel de sexto de primaria, es decir, lo que viene en el decreto. Pero siempre conviene ir un poquito más hacia arriba. En el A2, práctico en inglés relacionado con el temario. Aquí en la especialidad de inglés, en los últimos años, está siendo básicamente un examen más del tipo Cambridge, del tipo pues un texto con unas preguntas, rephrasing, fonética, semántica, gramática y luego una pregunta, un punto del examen relacionado con metodología, que sería relacionado con el temario y con los autores. Esto sería la parte A. Luego tendríamos la parte B, que es la prueba del temario. La prueba del temario son 25 temas en inglés, de los cuales en la oposición nos van a sacar 2, ¿vale? Puede variar entre 2 y 3, pero actualmente la última fueron 2. Sacan 2 temas al azar y de esos 2 yo voy a elegir uno y lo voy a desarrollar. Y aquí terminaría la primera prueba, ¿vale? Luego veremos cómo se evalúa, etc. La segunda prueba, tendríamos igual la parte A y la parte B, pero sí es cierto que en la segunda prueba se diferencia la parte A y la parte B, pero no tiene esa distinción, sino que es algo más continuo. La parte A es la presentación y defensa de una programación didáctica, es decir, elaboramos una programación según la convocatoria, pues hasta ahora viene siendo de 60 páginas, en inglés con un mínimo de 15 unidades didácticas, pone el formato, pone la letra, cómo hay que entregarlo, etc. Y esto se entrega una vez hayamos aprobado la primera prueba, nos convocan, lo llevamos, lo entregamos y ya está. Y luego nos van a convocar para la siguiente parte, que es la defensa y la exposición de la unidad didáctica. Por eso decía que la A y la B no se diferencian tanto. La B, preparación y exposición oral de una unidad didáctica, quiere decir, de esas 15 unidades que yo he puesto en mi programación, voy a exponer una ante el tribunal, con sus actividades, sus objetivos, sus contenidos, etc. La segunda prueba, ¿cuál es el formato? En total es 1 hora, ¿vale? Ahora os vamos a explicar cómo sería un día desde un proceso desde la parte A hasta el final de la segunda prueba. Sería 1 hora, sería los primeros 20 minutos para la defensa de la programación, ¿vale? Donde voy a presentar mi programación de 60 páginas. Media hora para la exposición de una unidad didáctica que esté incluida en esa programación y 10 minutos como máximo de debate. Es decir, que me pueden hacer preguntas el tribunal sobre lo que yo acabo de exponer. Entonces, ¿cómo transcurriría? La primera prueba, nosotros entraríamos a la 1, ¿vale? En el A1, voy a ver si es la siguiente, porque la siguiente está puesto el tiempo, vale, pero aquí tengo todos. En el A1 entraríamos, tenemos hora y media para hacer esa prueba. Después de la 1 son, si no me equivoco, unos 15 minutos de descanso. Entraríamos a la 2, acabaríamos, es otra hora y media, tendríamos como otros 15 minutos de descanso, entraríamos a la prueba B, que es la del temario. La del temario tendríamos 2 horas y ahí ya terminaría, ¿vale? La Comunidad de Madrid, la primera prueba, las 3 partes de la primera prueba se hacen en el primer día. La convocatoria dice que se pueden hacer, ¿vale? Y la Comunidad de Madrid lo hace en la misma jornada. Después de eso, pues vendrían las correcciones, el listado, etc. Hemos aprobado, iríamos a la segunda prueba.
La segunda prueba. Nos convocan para entregar la programación un día en concreto. Ese día vamos, la entregamos y ya está. Y nos vamos. Ahí solamente es la entrega. Y a partir de ahí, el tribunal ya va a ir citándonos, pues de 6 a 8 aspirantes por día más o menos, para la preparación y la exposición y la defensa. El día que me citen, yo voy a ir allí a la hora que nos hayan citado, a las 8 o a las 9, estoy en el llamamiento y cuando llegue mi turno voy a entrar, vamos a sacar al azar 3 números, que van a ser 3 unidades didácticas. De esas 3 unidades yo voy a elegir una, que es la que voy a exponer, ¿vale? En la parte B de la segunda prueba. Después de elegirla, vamos a lo que se llama la encerrona. Aquí nos van a meter en un aula vacía, donde vamos a tener pues, todos los documentos que nosotros queramos para terminar de preparar esa defensa y esa exposición, ¿vale? Lo único es que no podemos tener un dispositivo con conexión al exterior. Me parece que era así, ¿verdad, Ignacio? Sí, 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 sí. Es el único requisito. No se puede tener un dispositivo. Es que no te puedes comunicar de forma alguna con el exterior, de ninguna manera. Ya está. Exacto. Entonces, ahí lo que hacemos es, tenemos una hora para prepararnos, ¿vale? Normalmente, pues eso, personalmente yo recomiendo que sea un poco para templar los nervios, repasar objetivos, algún contenido, etcétera. Y después de esa encerrona, Sí, vamos a pasar. para leerte básicamente un poco la unidad didáctica y poco más, y para relajarte, porque en una hora es que tampoco vas a, y con los nervios que tienes tampoco vas a avanzar mucho. Exacto. Y después de esa hora ya va a venir el tribunal, nos va a avisar y vamos a entrar a hacer lo que sea la segunda prueba. Pasamos a la segunda prueba. Como os decía, aunque veáis parte A y parte B, se hace seguido. Es decir, yo entro, me presento y empiezo a defender mi programación didáctica, ¿vale? Íntegramente en inglés. Todo el proceso, quitando la prueba A1, es en inglés. Entonces, yo voy a empezar mi defensa de la programación y el importante, hay que tener marcado bien el tiempo, ¿vale? No podemos pasarnos. Tenemos 20 minutos para la programación. Una vez yo ya he terminado mi programación, automáticamente paso a la exposición de la unidad. O sea, no se para y luego se hace la exposición, sino que se hace como una presentación única, pero para esas dos partes. Tenemos media hora para la exposición oral y cuando acabemos, pues damos turno a las preguntas del tribunal, que como máximo puede ser durante 10 minutos, ¿vale? Este sería digamos, la estructura de la prueba. No sé si hasta aquí alguna pregunta que queráis hacer ahora sobre esta parte, sobre el proceso, o de momento va quedando más o menos claro. Sí, cualquier cosita que queráis preguntar, sin problema. Os paráis y ya está. Vale, pues vamos al siguiente. Ahora vamos a ver la primera prueba, ¿vale? Que es un poquito más en detalle lo que ya hemos estado explicando. Nos dice la última convocatoria y las anteriores nos decían lo mismo, que las dos pruebas de la parte A, es decir, el A1 y el A2, se pueden hacer en la misma sesión. Y de hecho en Madrid se hacen en la misma sesión. Es decir, se hace el A1, un pequeño descanso y luego el A2. Y que la parte A y B pueden realizarse en la misma sesión. En la Comunidad de Madrid se viene haciendo así. Haces el A1, haces el A2, tienes un descansito y haces el B. ¿Vale? Y se hacen las tres en la misma mañana. Entonces, el A1, como os decía, lengua castellana y literatura y matemáticas, contenidos hasta sexto de primaria, pero nosotros recomendamos ir un poquito más hacia la ESO. Por lo Esto menos yo diría que hasta cuarto, incluso cositas de primero de bachillerato también, ¿eh? En lengua, por lo menos. sí, yo creo que sobre todo en la Más- parte de literatura, quizá. Sí, 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 sí. En la parte de literatura, a ver, hasta primero de bachillerato igual es mucho, pero depende qué contenidos no es tampoco descabellado, ¿eh? Subir tanto. Sí, luego de todas formas os pondremos un modelo Sí, para que sí, veáis la estructura, porque sí, tampoco os dicen o os enseñan un modelo ni nada por el estilo, ¿vale? Estos son modelos que son sí. públicos, que están publicados por la Comunidad de Madrid, o sea que esto puede hacer cualquier persona. Aquí arriba os hemos puesto lo que es la legislación, ¿vale? Esto lo vais a manejar
vais a manejar varios documentos legales, pero estos dos van a ser los que más vais a tener que tener presentes, que es el Real Decreto 157 de 2022, que establece el currículo para primaria, y el Decreto 61 de 2022, que establece el currículo para primaria para la Comunidad de Madrid, ¿vale? Que anteriormente con la antigua ley era el Real Decreto 126 de 2014 y en la Comunidad de Madrid el Decreto 89 de 2014. ¿Qué diferencia hay? El Real Decreto es a nivel nacional, ¿vale? Es decir, es para toda España, y luego el decreto es a nivel de comunidad. Luego cada comunidad con ese Real Decreto pues concreta su currículo en función de lo que cree oportuno, ¿vale? Es decir, el Real Decreto es como más a nivel general y el decreto es más específico a nivel de comunidad. El decreto solo Sí. afectaría a la Comunidad de Madrid, mientras que el Real Decreto afecta a toda España. Les iba a Eh, decir, David, que si quieren, si queréis, echarle un vistazo a un vídeo, bueno, luego lo ponemos si no, os pongo luego la dirección, que explicamos vamos, la diferencia entre LOMLOE, LOE y LOMCE, cómo la LOMLOE es una especie de mezcla de tres textos legales, ¿vale? Para que, si queréis, para que vayáis un poco, para que os contextualicéis un poco, porque eso es como, eso está como por encima del 157 y luego ya del 61. Tenéis que ver que el currículum se va concretando desde lo que es nivel nacional, a nivel comunitario, a luego ya a nivel de cada centro, etcétera. Lo que se llama la concreción curricular, que eso lo habéis tenido que escuchar seguro. Eso es, digamos que iríamos por orden todos los textos legales, por ejemplo, en este caso Real Decreto y Decreto. El decreto sería de orden inferior porque es a nivel de comunidad. Entonces puede concretar lo que dice el Real Decreto, pero no puede contradecirlo, ¿vale? Es decir, siempre tiene, el Real Decreto siempre deja un poco de margen para adaptarlo, que es el margen que tienen las comunidades, pero nunca el decreto puede contradecir a un Real Decreto porque es de orden superior, ¿vale? En este caso, en el A1, como veis aquí, tendríamos hora y media, ¿vale? Luego, cuando veamos el examen, vais a ver que aunque sea hora y media, no vemos inviable repartir 45 minutos para una parte y 45 para otra, ¿vale? Después entraríamos en la prueba A2, que es la de lengua extranjera, ¿vale? El A1 es el único que se hace en castellano. A partir de aquí todo va a ser en inglés. Entonces tenemos la prueba práctica en lengua extranjera. Como os ponemos ahí las últimas convocatorias, tiene un formato más, pues examen de nivel de inglés, y de los 10 puntos, uno de metodología. Pues una metodología o diseñar una sesión, una unidad didáctica, etcétera, pero muy sencillo. En las demás especialidades, por ejemplo, educación física, el caso práctico es una situación hipotética en la que nosotros tenemos que diseñar, que hay que incluir objetivos, contenidos, metodologías, y es mucho más extenso. En el de inglés no, el de inglés es ese formato, digamos, pero como más reducido, por lo menos hasta ahora. Tenemos también una hora y media, luego igual, luego veremos un modelo. Luego tenemos la prueba B, que es la prueba práctica del temario, un desarrollo de un tema de entre 25, igual en inglés. Se elige entre dos estrellas al azar. Ha habido convocatorias que han sido tres, pero yo creo que fue una convocatoria, me parece, Ignacio. Sí, es que lo van cambiando a veces, pero vamos, la estructura es siempre la misma, de elegir bolas, etcétera. Lo que pasa es que a veces han dado más opción de poner más, me parece que era elegir uno de entre tres, es que no me acuerdo ya. Luego Sí, también es que cambia entre comunidades, ¿eh? sí, Un poco de a lío. ver, todo esto que os estamos contando está hecho en base a la última, Ujú. a la convocatoria del último proceso, que fue el del año pasado, Sí. ¿vale? La más reciente. El año que viene la convocatoria puede haber algún cambio. Claro, No es que suelen ser hasta que no cambios. sale la convocatoria oficial, que suele salir siempre, pues en el año opositor suele salir como por abril, más o menos, por ahí suele salir, ¿no? Ahí ya es cuando ponen, cuando ya tenemos las bases concretas de lo de cómo va a ser todo. Siempre pues estamos como especulando en base a lo que han hecho años anteriores, que luego suele ser parecido siempre, o sea, no es que haya mucho cambio de un año a otro, pero bueno, Sí, de esta última, por ejemplo, la única variación es que la programación antes se claro, entregaba en formato físico y este año también se entregaba en formato digital. sí. Entonces, no es un cambio muy significativo, pero que sepáis que puede haber algún cambio, Siempre ¿vale? hay Esta es algún la más cambio, reciente. siempre. O del tamaño de letra, o del número de, o sea, siempre hay del número de bolas, hay siempre algún pequeño cambio. Lo que pasa es que suele ser lo mismo. Eso es.
Esto sería la primera prueba. Esto es lo que tenemos que aprobar para poder optar a hacer la segunda prueba. Y ahora vamos a ver la segunda prueba, que es lo que os decíamos antes. En la convocatoria de 2022, ¿vale? Viene a partir de la página 32 de la convocatoria. Ahí viene pues todo lo relacionado con el formato, el número de páginas, el interlineado, lo que tiene que incluir, etcétera, ¿vale? O sea, tiene que incluir objetivos, tiene que incluir los contenidos, etcétera. Parte A y parte B. Ya os digo, la parte A y la parte B es seguido, o sea, es todo seguido. Lo que tenéis que tener en cuenta es que la segunda prueba es presentar la programación didáctica, entregársela al tribunal y luego el día que os hagan el llamamiento, ir y hacer la exposición oral. ¿Vale? Ellos lo van a evaluar, sí que los van a evaluar como parte A y parte B, pero nosotros, digamos que lo vamos a hacer todo en la misma sesión. ¿Vale? Ellos van a mirar, de hecho, incluso ellos van a mirar, mientras estamos haciendo la exposición, la programación, van a estar ojeando, pues que lo que decimos va en consonancia con el texto, con el documento que hemos entregado, etcétera. Luego tendríamos la parte de la evaluación, ¿vale? Que esto también es importante entenderlo, porque la convocatoria viene, pero es cierto que hay veces que cuesta comprenderlo. Tendríamos la primera prueba, es decir, la escrita, ¿vale? Nos ubicamos ahora mismo en la prueba escrita. Tendríamos la parte A, es decir, el común de lengua y mate y el de inglés, el A1 y el A2. La parte A va a tener una nota de 0 a 10 en total. ¿De dónde va a salir esa nota? Pues va a salir de multiplicar la nota de la parte A1, que va a ser de 0 a 10, por 0,3, ¿vale? Es decir, va a contar un 30%, el de lengua y matemáticas. Y la parte A2, es decir, el de inglés, por 0,7, es decir, un 70%. Vais a ver que el de inglés es el que más peso tiene de los tres, de estos dos y el del tema. Mínimo que hay que sacar en toda la parte A, ¿vale? Es decir, entre estos dos exámenes, tiene que ser un 2,5. Y luego, en cada examen, en el A1 y en el A2, también tiene que ser un 2,5 antes de ponderarlo. Es decir, yo puedo tener en el A1 un 2,5, luego al multiplicarlo por 0,3, lógicamente me va a bajar, pero yo al sacar un 2,5 antes de esa ponderación, ya cuenta para continuar el proceso. Si yo saco un 2, por ejemplo, y luego la nota media me da un 5, da igual, no voy a pasar a la siguiente fase, porque no cumplo ese requisito. Es decir, nota mínima que hay que sacar en cada uno de los exámenes, tanto en el A1 como en el A2 como en el B, tiene que ser mínimo un 2,5. ¿Vale? La parte B no lleva ningún porcentaje en esta parte, sino que es una nota de 0 al 10. Yo redacto mi tema, me van a poner una nota de 0 a 10 y esa va a ser la nota de la parte B. ¿Cómo se calcula la nota final de toda esta primera prueba? Es decir, de la parte A y la parte B. Pues se hace la parte A por 0,7 más la parte B, más el temario, por 0,3. Es decir, ¿por qué os decía que el de inglés es el que más va a contar? Porque la parte B cuenta un 30% del total de esta prueba. La parte A cuenta un 70%, es decir, cuenta bastante más que la parte B. Y dentro de la parte A, la parte A2 cuenta un 70%. ¿Vale? La parte A2 es la clave, nosotros lo vemos como la clave para pasar a la siguiente fase, porque es la que más cuenta de todo el proceso. Entonces, esta es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Hasta aquí ya tendríamos de dónde sacaríamos la nota de la primera prueba. Vale, hemos sacado más de 2,5 en cada una de las tres partes, hemos ponderado, hemos calculado y nos sale aprobado. Pasamos a la segunda prueba. La segunda prueba, parte A y parte B, va a ser una nota del 1 al 10 en cada uno. La parte A, que era la programación didáctica, va a ser un 30% y la parte B, que era la unidad didáctica, va a ser un 70%. ¿Vale? En la unidad didáctica también va a entrar la parte del debate. ¿Vale? El debate que os comentaba. Ese debate, ¿para qué se suele emplear? Pues si yo he expuesto mi unidad o mi programación y hay algún apartado que a lo mejor no he desarrollado mucho y quieren ver si realmente lo tengo desarrollado o sé de lo que estoy hablando o cómo lo podría ampliar, para eso lo van a utilizar, me van a preguntar sobre eso.
o si hay algún apartado metodológico innovador que he incluido, pues van a emplearlo también para eso, para conocer un poco más, ¿vale? Al final la gente que nos va a evaluar son compañeros, entonces ellos también van a querer pues curiosear, saber un poco más y especificar. ¿Cómo se calcula la nota de esta segunda prueba? Pues sería la parte A, que era por el 30%, más la parte B, que era por el 70%. Y mínimo hay que sacar un 5. Tanto en la primera prueba como en la segunda, mínimo hay que tener 5 puntos, ¿vale? Para contar como aprobado. Y ahí, para sacar ya la nota final de la oposición, imaginaos, he sacado más de un 5 en la primera, más de un 5 en la segunda. Vale, voy a calcular mi nota final. Sería la primera prueba más la segunda prueba dividido entre 2. ¿Vale? Es decir, aquí es una media. Aquí no hay porcentajes. La primera prueba y la segunda cuentan igual. Aquí ya tendríamos la nota final de oposición. Vale, pero aquí termina. Aquí ya tengo mi nota de todo el proceso. No. Aquí tendríamos la nota de la parte, digamos, del examen, de la prueba. Pero como os he dicho, no es lo único que influye en mi nota. Tendríamos después la fase de concurso. Esta fase de concurso, simplemente nosotros presentamos una serie de documentos que acrediten estos requisitos y ellos lo van a hacer, van a baremarlo, digamos, y nos van a dar unas puntuaciones. Y eso también va a contar en la puntuación del proceso o concurso oposición, ¿vale? ¿Qué se va a evaluar? Pues esto lo tenéis en el anexo 5 de la convocatoria. Pero bueno, os hemos sacado un poco los puntos para que veáis qué es lo que podemos presentar. Nos cuenta la experiencia docente previa hasta un máximo de 5 puntos. Es decir, si yo tengo 8 puntos por experiencia docente, da igual, me van a contar solamente 5. Cuenta experiencia docente en centros públicos, en centros privados. Ahí en el anexo os viene todo desarrollado. Sí es cierto que en centros públicos cuenta, o por lo menos suele contar más que en centros concertados, por ejemplo, centros privados. Formación académica, hasta 5 puntos. En la parte de formación académica, uno de los ítems, que creo que era en este punto, si no era en este, es en otro, pero yo creo que era en este, cuenta, por ejemplo, también la nota del expediente de universitario. ¿Vale? Hasta cierta nota dan, no sé si era medio punto, por ejemplo, de cierta nota a otra un punto y así. Y aquí también sería hasta 5 puntos. Luego tendríamos otro apartado donde irían cursos, ¿vale? Pues cursos que podemos realizar, que estén certificados, ¿vale? Siempre que busquéis cursos para aumentar vuestra puntuación de méritos, siempre que sea homologados para las oposiciones, ¿vale? Porque hay muchos sitios que ofrecen cursos que los pagamos, pero luego no sirven, ¿vale? Entonces hay que cerciorarse. Dominio de idiomas, por ejemplo, en inglés dan por el B2, a partir del B2. Es donde dan, no sé si daban por el B2 0,25 y el C1 0,5 o algo así. Por premio extraordinario fin de carrera, por deportista de alto rendimiento. En el apartado de música creo que también daban algo de puntuación y esto sería hasta 2 puntos. En total, la fase de concurso no puedo tener más de 10 puntos. ¿Vale? Imaginaos que yo tengo 5 de experiencia docente, 5 de formación académica y 2 de cursos. Es decir, tengo todo al máximo. En total serían 12. Da igual, me van a contar 10. ¿Vale? Nunca va a ser más de 10 puntos. Por lo menos en esta convocatoria que es la última. ¿Vale? Os recuerdo que esto está en base a la convocatoria de 2022. Luego, puntuación final de todo el proceso. Ahora sí. Sería la oposición, es decir, la nota de mis exámenes, un 60% más un 40% de esta parte de méritos. ¿Vale? Eso sería ya mi nota final con la que yo optaría a plaza o no optaría a plaza. Si opto a plaza, pues sale la lista y si hay 700 plazas, pues las 700 notas más altas son las que cogen la plaza y a partir del 701 se forma lista de interinos. Por orden de nota se va a ordenar esa lista de interinos para cubrir pues, las bajas. Con estas listas se cubren, por ejemplo, profesores visitantes que se vayan un curso a otro país,
se cubren excedencias, se cubren bajas, se cubren jubilaciones que se hayan dado durante ese curso, ¿vale? Vale, estaba preguntando Miriam si Trinity da puntos. En la convocatoria, ¿vale? En los anexos, donde os digo que viene detallado todo esto por la experiencia docente, cuánto cuenta en público, cuánto cuenta en privado, etcétera. Tenéis un cuadro Sí, se me donde estaba viene, diciendo, sí, se está diciendo que tienen un cuadro, lo que pasa es que a veces suelen hacer algún cambio. No es tampoco cambios muy significativos, pero sí que a veces lo cambian. sí, el de Cambridge seguro que sí cuenta, el Trinity yo creo que Trinity, también. yo creo que también, no estoy 100% seguro, pero creo que sí. Creo que era el IS2 creo que sí que contaba, por ejemplo. Pero eso es en la convocatoria, porque igual en esta de 2022 contaba, en la siguiente no, no se sabe. Eso cuando sale la convocatoria, ahí os vienen los que tenéis, por ejemplo, los certificados de escuela de idiomas también cuentan, ¿vale? Entonces, eso según la convocatoria. Ahí os vienen los títulos para que no haya lugar a equívoco. Y vale, y hasta aquí sería esta parte. No sé si tenéis alguna duda de lo que hemos ido viendo ahora. Hasta aquí del proceso. Sí, luego os pasamos la grabación. Luego os pasamos la grabación y la presentación también, para que podáis echar un ojo a la convocatoria que viene enlazada y todo. Nada, gracias a vosotras. Vale, pues si no hay dudas, dejamos paro la grabación. ¿La paro, David? Sí, páralo.